Chicos, como les dije, les mando el videíto con el trabajo realizado. En el primer punto teníamos que tachar el término intruso en cada una de las listas, la lista A y la lista B, y esto es lo que hicimos. En la lista de modelo agroexportador tachamos fabricación de maquinarias y nada más. Y con el resto, con división internacional del trabajo, con ferrocarril, puertos, ganadería y cereales, armamos el siguiente texto. La división internacional del trabajo se basaba en que cada país se especializaba en un tipo de producción. Argentina proveía materia prima como los cereales y productos de ganadería. Europa con estos elaboraba productos que luego exportaba. Por lo tanto, Argentina extendió la red de ferrocarriles que lleguen a los puertos para que allí se embarquen hacia los países europeos. Bueno, esto es lo que completamos junto con los chicos. Y en la lista de agricultura tachamos campos de invernada y estancia mixta y dejamos los otros términos. Y pusimos, los inmigrantes llegaron a la Argentina en busca, vamos a tratar de arreglar esto, busca de trabajo como peones o arrendatarios de campos. En el caso de la agricultura, utilizaban máquinas como trilladoras, sembradoras y cosechadoras. Recordemos que los presidentes fundadores son los que impulsaron a los inmigrantes porque eran quienes tenían más experiencia en estos trabajos que tenían que ver con la agricultura. Así que bueno, pasamos a la otra consigna. Dice, marca con una X la respuesta correcta en cada caso. ¿Qué fue el régimen oligárquico? Marcamos un régimen político basado en el control del poder por unas pocas familias. La oligarquía, recordamos que es el sistema de gobierno de unos pocos. ¿Qué ideas tenían los miembros de la oligarquía? Marcamos, se oponían a las libertades individuales y al derecho al voto de la mayoría. ¿Cómo mantenían el poder los oligarcas? Mediante el control del Estado y el fraude electoral. ¿Sí? Bien, punto 3. ¿Cuáles eran los objetivos de la Unión Cívica Radical? Y pusimos eliminar las elecciones fraudulentas y que el pueblo pueda participar en las votaciones y decidir libremente según lo que pensaba. ¿Sí? ¿Y qué establecía la ley Sáenz-Peña? El voto debía ser universal, obligatorio y secreto. En el punto 4 había que identificar cuáles de estas ideas pertenecían a los anarquistas y cuáles a los socialistas, ¿sí? Pusimos, proponían mejorar las condiciones de los obreros mediante las leyes, los socialistas. Se oponían a las elecciones los anarquistas. Recuerden que no creían en ningún tipo de institución. La C. Promovían la acción gremial y las huelgas, pero priorizaban la vía electoral los socialistas. Y consideraban que la revolución se iniciaría con una huelga general los anarquistas. ¿Sí? Bueno, y finalmente analizamos estas dos portadas de las revistas de caricaturas Caras y Caretas, que era una revista que justamente hacía humor político con sus caricaturas, ¿sí? Vemos en la imagen una máquina electoral y abajo de la misma imagen se ve el diálogo, lo que dicen, ¿no? Lo que están hablando.
Dice, al sufragio, que es el voto, ¿no? Esta máquina se aplica y es de tal precisión que su mecanismo, y es de tal precisión su mecanismo que todo lo que en ella se fabrica nos viene a resultar siempre lo mismo. Y la pregunta era, ¿qué quiere comunicar la caricatura? Y contestamos, la caricatura significa que en la época existía fraude electoral y siempre ganaban los mismos. Por eso dice, viene a resultar siempre lo mismo, no importaba lo que opinaban los demás. Los partidos políticos siempre prometen lo mismo, pero no se cumplen. Esta es la interpretación que dio uno de los alumnos en la clase de Zoom con respecto, y me parece que también va ese análisis, porque siempre viene a resultar lo mismo, no importa a qué partido político pertenezca. Y en la segunda portada de Caras y Caretas hay una imagen de un señor que está en traje y otro como vestido de gaucho, como un estanciero, y el diálogo es: ¿votaste por el candidato que te dije? Sí, señor, 23 veces. Y la pregunta abajo dice, ¿qué quiere comunicar la caricatura? Y comunica que hacer votar varias veces a las personas y obligarlas a votar por un candidato específico era común en la época de los gobiernos oligárquicos. Otra vez aparece lo del fraude electoral, que era una de las formas de a garantizarse la elección para ellos a través del fraude, ¿no? De hacer votar varias veces una misma persona, hacer votar a las personas fallecidas, obligarlas a votar. Recordemos que el voto no era secreto, sino que era cantado. Quería decir que te llevaban a votar y vos tenías que votar por quien te decían, ¿sí? También la violación de las listas. Las listas también eran arregladas a su conveniencia. Bueno, repasen todo esto, que seguramente con esto va a estar bien.